Bienvenidos a este segundo día, Consuelo a Jerusalén. Vamos a estar estudiando hoy el envío de Nehemías y cuál es este desafío que vamos a aprender hoy para caminar en esta verdad que Dios está despertando a los Nehemías de esta generación que van a hacer una respuesta en tiempos de crisis, trayendo una voz de consuelo y esperanza al pueblo de Israel. Podemos ver en Nehemías 2 cómo este hombre estaba dispuesto a dejarlo todo por cumplir el llamado de Dios. Vemos cómo Nehemías está dispuesto a dejar su trabajo, dispuesto a dejar su comodidad, incluso su posición social, su posición económica. Vemos cómo él dice: una cosa está quemando en mi corazón y es poder restaurar la ciudad de Dios y poder traer ese refuerzo a la ciudad de Jerusalén, al pueblo de Israel. Y él deja todo, o sea, más allá de la posición, más allá de su riqueza, dice que él agarra y dice: no importa, voy a ir a construir esas murallas de Jerusalén. Y esto trae una pregunta a nuestros corazones, y es: ¿qué realmente estamos dispuestos a sacrificar o a renunciar con tal de ver los planes de Dios hecho realidad? Y creo que este capítulo nos va a desafiar a todos a renunciar a cosas con tal de ver los sueños de Dios hecho realidad. Y Nehemías tuvo que pasar una serie de dificultades en este proceso de dejar privilegios para ir hacia Jerusalén y encontrarse con las ruinas. En Nehemías 2 vamos a ver que él tuvo que pasar una serie de dificultades, o también lo podemos relacionar con la palabra procesos. Y cuando nosotros pensamos en esto, quizás inmediatamente decimos: castigo de Dios es igual a dificultades, la disciplina de Dios es igual a procesos. Pero la realidad es que él estaba teniendo una oportunidad de experimentar a Dios en medio de estos procesos. Por eso siempre que estemos en dificultades, justamente parece que se incrementan las crisis cuando nos ponemos manos a la obra, nos ponemos en acción en el llamado de Dios. Justo ahora que estoy haciendo lo que estoy haciendo, pasa lo que está pasando. Y eso es sinónimo de que cuando está la oposición es una buena señal de que hay propósito de Dios. Así que quédate con esta frase, con este principio: siempre que hay oposición, hay propósito de Dios. Entonces vamos a adelantarnos como base de todo esto. En capítulo 2, versículo 20, él tenía tan presente la dificultad y la oposición en el medio del avance que él dijo esta verdad en Nehemías 2:20: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén, hablando a los enemigos. Pero quiero que tengamos dos preguntas como base para reflexionar, conectando cómo terminamos el primer día para este día, que es: número uno, ¿qué suele suceder con el llamado de Dios, con la carga que Dios pone, con la visión que Dios pone en nuestras vidas en el tiempo de espera, en el tiempo de inactividad? Y la segunda pregunta es: ¿por qué es necesario la planificación junto con la oración? No solamente tenemos el llamado a orar en el tiempo de espera, sino también tenemos un llamado a prepararnos para que cuando se presente la oportunidad que le estábamos pidiendo en oración al Señor, estemos ya listos. Escuché una frase una vez que decía que cuando ya se presentó la oportunidad es demasiado tarde para prepararse. Entonces el tiempo de espera es el tiempo de preparación, el tiempo de planificación. Así también la soltería, ¿verdad? Muchas personas se súper desaniman diciendo como: no, pero es que estoy cansado y me quiero casar. Esos tiempos de soltería es justamente un tiempo de preparación, un tiempo de espera, pero que una espera activa, ¿no? Una espera de: estoy formando mi carácter, estoy permitiendo que Dios sane cosas en mi corazón para el momento que se presente esa persona, poder unirnos y poder seguir adelante. Y bueno, Nehemías hizo dos cosas en ese tiempo de espera. Dice que él estuvo orando, pero también hizo un plan de trabajo, hizo un plan de cómo iba a hacer las cosas.
Y es muy interesante porque Él no permitió que el tiempo de espera sea un tiempo donde Él se desenfoque o se desanime, ni mucho menos que muera el sueño de Dios. Porque también muchas personas, cuando están tanta espera, bueno, ya no voy a hacer más nada. Y se enojan, cierran todo el sueño, incluso personales, mueren. Y es justamente lo contrario, es un tiempo de esperar, confiando en que va a llegar ese tiempo, que Dios va a abrir esa puerta, pero preparándome. Y estas son las dos cosas que Él hizo. Entonces fue orar y hacer un plan. Él se preparó para el día en el que Él iba a ser enviado hacia la misión. Wow. Romanos 8:28 dice esto, que todo obra para bien para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Entonces hay cosas que van a suceder detrás de escena en el contexto, y es Dios detrás de escena preparando el momento, la oportunidad, y nuestra parte es nosotros planificar hasta que ese momento suceda. Ahora, Nehemías, del versículo 1 al versículo 5, él habla de que se encuentra delante del rey. Como dijimos, esto no fue de la noche a la mañana, hubo un proceso de ¿cuánto? De 4 meses de espera, hasta que el rey se da cuenta de la aflicción a través de la cara de Nehemías y le dice, ¿qué te sucede? Y ese momento, para entender el contexto, que el copero del rey se presente delante del rey con esta cara, era como casi la muerte. Era un castigo que podía recibir de muerte, porque se puede sospechar de que estaba traicionando, envenenando la comida del rey. Pero dice, ¿qué te sucede? Y esta cercanía que tenía Nehemías con el rey fue una oportunidad para hablar la carga. Y le dice, es que me pesa la situación que están viviendo mis hermanos en Jerusalén. Y ahí es cuando le dice, ¿qué cosa pides? ¿Sí? Esa pregunta fue tan poderosa porque revela la preparación de Nehemías. Y Nehemías fue concreto, no dice, bueno, déjame orar y después te mando un WhatsApp. No, ese era el momento, ¿sí? Esta era la oportunidad. ¿Qué cosa pides?, le dice el rey. Wow, qué importante, ¿no? Poder tener esa claridad, porque muchas veces va a suceder, ¿no? Que Exacto. Estamos orando por algo y de repente Dios va a tocar a una persona o algo y nos van a decir, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué necesitas para cumplir lo que Dios te está pidiendo? Y ahí no podemos empezar, voy a empezar a ver, voy a empezar a averiguar, porque son Exacto. Oportunidades que se pierden, oportunidades de oro le llamo yo. Oportunidades de oro. Y entonces Nehemías fue sabio delante del rey. Él dijo, si le place al rey, envíame a Judá. Esta palabra, esta petición fue con sabiduría, porque Nehemías le pudiera haber contado la aflicción de Jerusalén como la excusa perfecta para dejar su trabajo y decirle, ya no puedo estar acá, me voy, y tomando una decisión independiente. Pero aún en todo esto, él se mueve bajo la autoridad del rey. Y este es el punto que queremos resaltar. Cuando él dice, envíame a Judá y la reconstruiré, dice que él está moviéndose bajo autoridad. Cuando nos movemos bajo autoridad, somos enviados con autoridad. No existe llanero solitario edificando el reino de los cielos. No existe personas aisladas del cuerpo. Dios, cada vez que quiere edificar y quiere llevar adelante su plan, Dios moviliza al cuerpo, y el cuerpo envía. El cuerpo reconoce el llamado que Dios ya está haciendo en la tierra. Entonces, eso es un principio que podemos aprender acá. Wow, impresionante. Esto está siendo muy profundo, y la verdad que siento que cada vez va a ir yendo más profundo a nuestro corazón, viendo las intenciones de nuestro corazón. Y esa es nuestra oración en este desafío de 5 días, que en todo momento podamos preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que está queriendo revelar a nuestras vidas. Y bueno, el desafío que vamos a tener hoy es un poco más activo, un poco, si bien el primer día fue sentarnos,
hoy es ponernos de pie. No ponernos de pie, sino agarrar un cuaderno y empezar a escribir. Así que quiero animarte a que puedas agarrar tu cuaderno, puedas agarrar tu lapicera y puedas pedirle al Espíritu Santo que sea guiándote a traer revelación de qué es lo que Él está queriendo hacer. Y bueno, el desafío de hoy es proyectar el plan. Ayer pudimos escuchar la voz de Dios, poder profundizar en qué es lo que Dios nos está llamando, pero hoy vamos a proyectar el plan según el ejemplo de Nehemías, como Él nos enseña en la palabra. Y bueno, el primer punto es fe. Después tenemos el segundo punto, que es conexión en la historia de Dios. Vamos a ir tocando todos estos puntos, pero que puedas anotarte estos 4 puntos primeros. Primero es fe. Segundo, conexión en la historia de Dios. 3, el problema, identificarlo e investigar a fondo. Y el número 4 es la solución, el trabajar en una estrategia. Así que bueno, ya si tenés tu cuaderno, tu lápiz, vamos a empezar. Vamos a empezar. Entonces la fe tiene que ver con, mientras mayor sea la visión, más importante debe ser nuestra fe en las capacidades de Dios que en mis propias capacidades. Normalmente cuando Dios nos muestra su carga, uno va a ver que, Señor, yo soy muy pequeño, muy limitado para esto. Entonces ahí es donde nos tenemos que volver a enfocar. La fe tiene que estar en lo que Él pueda hacer por encima de mi limitación. Este punto es muy interesante porque creo que muchas veces pensamos en que otras personas pueden hacerlo, pero nosotros no. Claro. Sea cual sea nuestra realidad hoy en día, más por lo menos nosotros como jóvenes muchas veces ver cosas que Dios nos muestre, es como no, Señor, eso cuando sea grande, cuando ya tenga más estabilidad, cuando ya esté todo más tranquilo, pero es justamente Dios siempre desafiándonos en fe, en creer, en confiar en Él, ¿verdad? Esa fe, esa certeza de que Dios es quien puede mover esta montaña, Dios es quien puede hacer esto realidad. Y esto es lo que el actuar en fe justamente es eso, el poder dejar a Dios, admirar a Dios y saber que como Él lo hizo en el pasado, Él lo va a volver a hacer. Y si Dios nos habló de que Él iba a hacer algo con nuestras vidas, Él lo va a hacer. Él simplemente está buscando esos corazones dispuestos, que están confiados plenamente en Él, en que Él puede hacerlo todo. Así es. Así que el primer punto es fe. Número 2, conexión en la historia de Dios. Esto tiene que ver con que la carga y la visión que Dios está gestando en nuestras vidas siempre va a estar conectado con lo que Dios hizo, está haciendo y Dios hará. En otras palabras, nuestra carga tiene que ser bíblica. Nuestra carga no puede nacer de un mero positivismo, así quiero que se termine esto en la sociedad y está muy bien, pero tiene que tener una conexión con lo que Dios estuvo haciendo, Él quiere hacer hoy y también lo terminará y lo completará en el mañana. Entonces la conexión con la historia de Dios, ¿sí? Eso es lo que le pasa a Nehemías. Nehemías no era tanto su ambición de decir, ay, yo quiero ser el reconstructor de las murallas. No, el deseo de Nehemías era, Dios ama a Jerusalén y quiere ver a Jerusalén restaurada. Quiero colaborar para la restauración de Israel. Entonces, tiene que ver con la conexión en la historia de Dios. ¿Cuál es hoy nuestra asignación? ¿Por qué Iván, Andrea, arde en el corazón estos espacios? Porque hay una conexión entre la madurez de la iglesia con el despertar de Israel. Dice la palabra en Romanos 11 que cuando los gentiles estén maduros en la plenitud de Cristo, van a provocar, dice Romanos 11:11, a celos a este pueblo que un tiempo fue endurecido, pero la fecha de vencimiento será hasta provocar a celos que los llevará a ellos a decir, queremos lo que ustedes tienen, y el clamor que va a salir de ellos está en Mateo 23,
versículo 39, que van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué estamos anhelando en estos días consuelo a Jerusalén? Este desafío es porque anhelamos el día en que se avive el clamor del pueblo de Israel, del corazón de Israel, a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Wow, qué tremendo. Y seguimos con el punto 3, ¿verdad? Entonces, el primero dijimos que era fe, el segundo es conexión en la historia de Dios, y el tercero es encontrar el problema, identificarlo e investigar a fondo, ¿verdad? Según lo que leemos acá en Nehemías, dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre ninguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. Y salí de noche por la puerta del valle, observé los muros que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por fuego. Y este también es muy interesante porque dice que él fue y estuvo investigando, estuvo identificando cuáles eran los problemas, qué eran las cosas que tenían que ser solucionadas, pero también dice que él no comenta con nadie, o sea, él guardaba estas palabras en el corazón, lo que Dios había hablado en su vida, él lo guardaba en la intimidad con Dios. Y creo que esto también nos desafía a que muchas veces Dios va a mostrarnos cosas, pero no es para empezar a publicarlo, empezar a abrir a todo el mundo: Dios me dijo que voy a hacer esto, esto y lo otro. No, creo que Dios muchas veces nos muestra las cosas para empezar a interceder, para prepararnos, para, como decía acá, identificar y empezar a investigar a fondo cómo puedo hacer eso realidad, cómo puedo permitir a Dios que actúe esto en mi vida. Entonces este punto, como él dice que se iba por Jerusalén, iba caminando en las noches, tomó tiempo para él investigar a fondo qué es lo que estaba sucediendo. Y creo que Dios acá nos está haciendo un llamado a investigar, ¿verdad? Creo que de ese trabajo de una lupita, qué lástima que no traje una lupita, pero creo que es el momento de ponernos esa lupa y empezar a mirar a profundidad qué son las cosas que se están necesitando, cómo se puede hacerlo, y Dios va a ir dirigiéndonos todo, pero toca ese trabajo de identificación y de investigación profunda. Y la conexión con que dice 3 veces, dice de noche, el momento de investigar, que habla normalmente en ese espacio de un momento de tranquilidad, donde los ruidos externos se apagan. No tiene que ver tanto con que tengas que hacerlo de noche, pero sí en un momento donde no te dejes distraer por los ruidos externos, la voz del alma, la voz de los pensamientos. Esta investigación tiene que ser un estado de reposo, porque no vamos a identificar con claridad en la ansiedad, no vamos a identificar con claridad en medio de la preocupación. Tenemos que estar tranquilos, tomarnos el tiempo. Muchas veces va a tener que ver con conversaciones, conectándote con personas aquí en Israel, donde esta investigación nos lleva a una de estas 3 cosas. Por eso es parte importante no saltarse este proceso, ¿sí? De investigar. Los enemigos. Porque podemos también muchas veces pensar: así es, y yo ya voy con mi ladrillo, y tal vez él al entrar ahí a la ciudad se dio cuenta que no, que esos ladrillos no funcionaban, ¿no? Que ese material que él pensó que era lo que necesitaba no tiene nada que ver, o no se consigue en el lugar donde él está. Entonces es como toda esa importante para no perder tiempo y energía también, de poder investigar las cosas, hasta las cosas más pequeñas, esos detalles. Exacto. Entonces, y los enemigos, rápidamente, los enemigos de la investigación, número 1 es la impaciencia, ¿sí? El decir: no tengo tiempo para detenerme en este punto, ¿sí? No tengo tiempo para consultar a otras personas, no tengo tiempo para eso, hay cosas más rápidas, la necesidad más urgente. Creo que nuestra generación es mucho de esto, juega en contra, ¿verdad? La impaciencia, la generación microondas, quiere todo en 2 minutos, express, todo en 1 minuto, en un botón. Pero acá nos está llamando a la paciencia, ¿verdad? Al dominio propio, al decirle: Señor, danos esa paciencia para poder estar en cada detalle, danos eso, tranquilízanos. Me pongo a pensar esto en Nehemías. Nehemías
en el proceso de los primeros versículos hasta donde estábamos leyendo del 11 al 13, él había recibido el favor del rey de la provisión, de los recursos. Él no vino solo, él vino con una delegación de más de 100 personas a Jerusalén. Él no llegó solo y podría haber llegado la primera noche a decir: voy a dar el discurso más impactante y de mayor ánimo a todo el pueblo porque vengo con todos los recursos, el favor del rey, ¿no? Pero dice que al llegar no habló con nadie por lo menos por 3 días. O sea, este enemigo de la impaciencia lo pudo vencer esos 3 días. Número 2, el otro enemigo es el orgullo. Es decir, ¿de qué sirve ponerme a caminar entre estos muros destruidos y contemplar? ¿Qué voy a aprender de esto? Hay que ponernos manos a las obras. Entonces, el orgullo va a ser algo que no me va a dejar avanzar. Es una piedra de tropiezo en el crecimiento, ¿sí? La Biblia dice que Él da gracia a los humildes, ¿sí? Pero la soberbia dice que Dios se resiste. Entonces, que podamos librarnos de todo orgullo, de pensar que no sé cuál ha sido tu historia hasta el día de hoy, pero nuestra experiencia en el reino de los cielos muchas veces puede ser esa piedra de tropiezo. En el reino de los cielos no cuenta la experiencia, sino nuestra dependencia. Creo que acá en este punto también es justamente el querer venir y, por ejemplo, venir a Israel y decir: no, es que en mi iglesia funcionó así y es A, B, C, D, esto no está funcionando porque no lo están haciendo como dice este libro, Y son muy buenas ideas y muchas veces pudimos percibir eso, ¿no? Como ese orgullo de querer hacerlo a nuestra forma, o sea, a la forma o una idea que alguien trae de afuera, pero qué importante, yo creo, como hizo Nehemías, ¿no? Que él caminó entre las murallas de Jerusalén, así que él caminó, que estaba destruido, aunque tal vez no se veía como tenía que ser, pero muestra esa humildad, ¿verdad? Y yo creo que en este punto es pedirle a Dios esa humildad de poder sentarnos con otras personas que están en ese territorio o en ese terreno y preguntar, ¿verdad? Como poder escuchar las historias, cómo lo hicieron y tal vez qué cosas no funcionaron o qué sí funciona, y juntos poder hacer un plan de batalla. Y el último enemigo es el temor, el miedo. No, tengo miedo que si me llego a enterar que todo lo que estuve planeando en este tiempo no sirva, puede ser que me desanime, puede ser que me detenga, ¿sí? Y acá está el punto de entender que el Señor, su perfecto amor, viene a mover todo obstáculo que no nos deja avanzar. El miedo a escuchar malas noticias, el miedo a escuchar que esto no va a funcionar, el temor. Muchas veces pasamos años de nuestra vida que arde algo en nuestro corazón, pero que si el Señor, si no llego con los recursos, si no llego con las finanzas, si no llego con mis capacidades, siempre el temor nos paraliza, nos enmudece. Y oro que en este día este desafío nos lleve a romper contra todo temor que ha tapado nuestra oración y ha atado nuestras manos a la acción, para que en este tiempo ese corazón que tuvo Nehemías fue un corazón que aprendió a esperar, supo aprender de lo que había en su contexto, pero no dejó que el contexto influencie lo que él portaba dentro. Amén. Amén. Entonces el punto número 3 era identificar e investigar a fondo el problema. Y el número 4 es la solución, trabajar en una estrategia. Entonces el número 4 también creo que nos desafía a todos, si bien una vez que pudimos ya hacer los puntos anteriores, el número 4 es de poder trabajar y pedirle a Dios que nos muestre la estrategia, el plan de acción, el plan de obra, y creemos en que Dios a cada uno de nosotros nos va a ir mostrando y guiando cómo poder llevarlo esto a la acción. Queremos animarte a que no pierdas la fe, sobre todo poder tener fe en que es la obra de Dios, en que no es idea nuestra, en que no estamos tratando de traer salvación o hacer algo, sino que realmente le decimos al Espíritu Santo: queremos ser
parte de la obra que estás haciendo en Israel, parte de lo que estás haciendo, y a pesar de estos tiempos de crisis, que tal vez muchos tenemos muchas preguntas y más preguntas que respuestas, pero decirle al Espíritu Santo que Él sea guiándonos cuál es ese plan de acción y que podamos escribir. Así que te animamos a que te puedas tomar unos minutos para poder en tu cuaderno escribir estos 4 puntos. Primero, la fe. Segundo, la conexión en la historia de Dios, de lo que Dios me está pidiendo que tenga una conexión. 4, encontrar el problema, investigar un poco a fondo, pero el 4, trabajar en la estrategia, que Dios pueda guiarnos. Amén.